Bodega San Francisco, creciendo juntos. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP. Presenta la mesa de editoras, el Rat Pack, esta mañana acá en Mesa Central. Los lunes junto a Angélica Bulnes. ¿Cómo estás, Coneja? Buenos días. Buenos días. Con invitado hoy. Así es, estamos con Juan Pablo Luna, cientista político, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, quien además desde este año dirige una cátedra de estudios democráticos en la Universidad de McGill en Montreal, en Canadá. Entonces está dividiendo su tiempo, ya anda estos días, está de vuelta en Chile. ¿Está de paso por Chile? No, pero estuvo varios meses en Canadá y ahora está de vuelta en Chile. Y entonces aprovechamos de traerlo para hablar de un tema sumamente actual, que es el tema de su último libro, que se llama Democracia Muerta, así entre signos de interrogación, Chile, América Latina y un modelo estallado. Muy buenos días, Juan Pablo, gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Juan Pablo. Bueno, este no es un libro académico, si bien tiene muchos datos, hay análisis comparado, hay casos, pero también tiene un tono como más personal, parte de tu propia historia estos últimos años, y me gustaría saber, partir por ahí, ¿por qué quisiste incluir tu experiencia personal para abordar este tema tan grande y tan abstracto que es como el declive que está sufriendo la democracia en distintas partes del mundo? Sí, o sea, no sé si fue una decisión consciente o no. Fue como fue saliendo el libro en la medida que lo escribí. La idea siempre fue hacer un libro más bien de difusión, ¿no? Porque me interesaba poner ciertos temas en el debate público más amplio que el de la academia, que cada vez encuentro más aburrido en cierto sentido. Y creo que estos temas, digamos, son temas centrales para poderlos discutir más ampliamente, y esa es un poco la conversación que quería estimular con el libro y generar con el libro. Y como recurso narrativo me pareció interesante, o me fue saliendo en realidad, contar algunas experiencias más personales, porque me parecía ilustraban algunos puntos que eran relevantes para el argumento central del libro, ¿no? Bueno, entre otras cosas, gracias a eso me enteré que el padre de Juan Pablo, Ángel María Luna, era un muy destacado periodista uruguayo, pero sí un rostro de la televisión uruguaya, lo que explica también cierto interés que tiene y una visión muy crítica que tiene Juan Pablo sobre nuestro gremio, porque tiene una vara alta con quien comparar. Pero bueno, ahora antes de entrar en más cosas personales, hay sin duda en este momento un problema con la democracia a nivel global que tú presentas como desde la perspectiva latinoamericana. ¿Qué tiene de específico la experiencia en nuestra zona? Sí, yo diría que la crisis actual de la democracia liberal empieza fuera de América Latina, ¿no? América Latina, a diferencia de lo que ha sido su trayectoria histórica, ha vivido el periodo más largo de democracia, con la excepción de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, ¿sí? En toda su historia, ¿sí? En América Latina la democracia duraba poco, ¿sí? Y venimos de 45 años desde las transiciones a la democracia con regímenes democráticos liberales más o menos ininterrumpidos. Algunas cosas, digamos, puntuales, Fujimori en Perú, Panamá, digamos, pero es la historia más larga que ha tenido la democracia en América Latina. Y los problemas más actuales de la democracia empiezan por Europa del Este, empiezan por Estados Unidos hoy, ¿no? Y en ese sentido América Latina todavía se ve bien, ¿sí? Yo diría que lo que es específico, lo que es más propio de América Latina son dos cosas. O sea, por un lado, la convivencia y la interacción por 45 años de regímenes democráticos liberales con sociedades que siguen siendo muy desiguales, ¿no? Y en ese sentido hay una convergencia del mundo a América Latina, ¿no? Si hoy uno mira a Europa con todo el fenómeno, por ejemplo, migratorio, ¿no? Ve sociedades cada vez más duales en términos sociales que se parecen a las sociedades tradicionales latinoamericanas. Y la otra clave, en mi opinión, fundamental para entender América Latina y los problemas que tiene la democracia en su funcionamiento, ¿sí? Y en la capacidad de hacer delivery, ¿sí? Es la debilidad del Estado, ¿no? Los aparatos estatales, las burocracias estatales, la soberanía estatal en el territorio en América Latina tiende a ser
históricamente más débil que la que vemos en otras democracias liberales a nivel global. Y ese sería el centro del problema, la incapacidad del delivery, como lo llamas tú, que es la incapacidad de cumplir con lo que se requiere, con lo que se espera, con lo necesario para los ciudadanos, ¿no? No solo, pero sí, yo creo que una de las claves de los problemas que hoy enfrenta la democracia en América Latina es que la promesa democrática, ¿no? La promesa de las transiciones, luego 40 años, ¿sí? En contextos en que la desigualdad no ha caído significativamente, cayó sobre todo en torno al boom de los commodities en ese periodo, digamos, donde también se implementan programas de transferencias condicionadas. No quiero entrar, digamos, en cuestiones técnicas ahí, digamos, hay una caída, digamos, relativa a la desigualdad, pero siguen siendo sociedades muy desiguales y al mismo tiempo siguen siendo sociedades donde el Estado muchas veces y la política pública genera vulneración de derechos, genera estos gaps de implementación, ¿no? Que también reproducen la desigualdad. Yo siempre uso el ejemplo de Bukele. Si ustedes hay una entrevista que se hizo muy famosa en el contexto de la última elección en El Salvador, en la cual le preguntan a una pareja de almaceneros cómo está el país, ¿no? Y esa pareja dice, bueno, a nuestro hijo se lo llevaron preso, tenía 16 años, él siempre trabajó en el almacén con nosotros, hace 2 años que no sabemos dónde está, nos gustaría saber dónde está. Y ahí uno dice, bueno, esta gente es de oposición, ¿no? Y en el contexto de 1 minuto de entrevista, dicen, bueno, pero el país está mejor, ¿no? Yo ahora puedo ir a comprar al centro de mercadería y no me asaltan. Yo puedo mantener el negocio abierto hasta la noche y no pasa nada. No me están extorsionando, no me están vacunando las maras, ¿no? Entonces nosotros vamos a votar a Bukele, ¿no? Entonces, ¿qué fueron 40 años de democracia para esa gente en El Salvador desde el fin de la guerra civil, ¿no? Si hoy, teniendo a su hijo preso, con sus derechos humanos vulnerados, ¿sí?, creen que están mejor con un presidente que les garantiza poder salir a la calle y mantener su negocio abierto. Claro, ¿no? Claro. ¿Cuánto habrá sido el daño que ellos son? Entonces, cuando hablamos de democracia, y muchas veces nosotros, los académicos, los cientistas políticos, digamos, tenemos una definición muy, muy fría, muy lejana de lo que la gente vive, o parte de la ciudadanía latinoamericana vive respecto a la democracia, ¿sí? Ahí está el problema, ahí está el gap, ¿no? Es esa promesa incumplida, ¿no? Si uno mira, volviendo al tema del Estado, ¿no? Tenemos izquierdas y derechas que tensionan programáticamente la discusión en términos de más Estado, más mercado, ¿no? Y cuando tú ves, por ejemplo, el voto de los jóvenes de sectores populares, marginales, en Argentina, a Milei, ¿sí?, lo que te dicen es, yo soy emprendedor, ¿sí?, tengo una bicicleta y hago delivery, y quiero que me saquen el estado de mi vida, ¿no? Cuando desde la política pública uno dice, bueno, para esos cabros es que el Estado tiene que tener un rol, ¿no? Entonces, ahí está... El Estado como problema, en el fondo, empieza a verse. Claro, o sea, yo creo que tenemos un problema serio en América Latina de capacidad del Estado, ¿no? Y tenemos élites que discuten en términos de más o menos Estado, ¿sí?, cuando el Estado genera vulnerabilidades, genera desigualdades, y el mercado también lo hace, ¿no? Y ante eso... Y tras 40 años, digamos, de alternancia, ¿sí?, la democracia empieza a vivir, digamos, desafíos por parte de liderazgos que prometen soluciones fáciles, que prometen satisfacer esas demandas, sin necesariamente respetar el Estado de Derecho. Pero tú planteas en el libro que esto no es un problema de liderazgo, no es como que un liderazgo más o uno menos no va a hacer tanta diferencia, ni que tampoco es problema de una reforma al sistema político que suba el umbral de los partidos que pueden ingresar al Congreso. Entonces, ¿dónde está finalmente el problema?
Sí, yo creo que el problema, y eso de nuevo vuelvo a la crisis global de la democracia, ¿no? Si uno mira el mundo, tenemos distintos formatos institucionales, tenemos distintas trayectorias nacionales, tenemos distintos perfiles de liderazgo, ¿sí? Pero estamos teniendo problemas en todos lados, ¿no? Entonces, yo diría, lo que hay en ciernes, me parece, es más bien un problema estructural de cómo funciona nuestra sociedad contemporánea, ¿sí? Y cuán compatible es ese funcionamiento, esa estructura social, ¿no? Con la institucionalidad democrático-liberal que tenemos, digamos, como ideal desde el siglo XIX, siglo XX. Si tú mirás históricamente, digamos, en el largo plazo, ¿sí? La institucionalidad liberal, ¿sí? y de democracia liberal, eso surge en el contexto de dos macroestructuras que hoy se han alterado fundamentalmente. La primera es el Estado-Nación, ¿no? El surgimiento del Estado-Nación europeo, luego su difusión a otros contextos en el mundo, pero básicamente Estados-Nación con soberanía territorial claramente definida, con capacidad, digamos, de mover la aguja, digamos, para ponerlo en términos aterrizados, bien clara. Y la segunda macroestructura en la cual la democracia liberal prospera es la sociedad industrial, ¿no? Hoy tenemos sociedades no solo postindustriales, sino hoy siendo fundamentalmente replanteadas por fenómenos como la disrupción tecnológica que estamos viviendo. Tenemos una estructura social donde los viejos clivajes de la sociedad industrial, los grupos de interés de la sociedad industrial están fundamentalmente transformados. Tenemos empresas, 4 o 5 empresas a nivel global que tienen un PBI muy superior a gran parte de los estados del mundo, que tienen hoy una capacidad de recopilar y analizar datos que supera completamente las capacidades que tienen los estados-nación. Uno de los resortes fundamentales de poder del Estado era tener información que solo el Estado tenía, ¿no? Y que se conseguía con los censos, claro, por ejemplo, o con los padrones, claro, digamos, conservador de bienes raíces. Con eso uno delimitaba, por ejemplo, y asentaba derechos de propiedad. Esa capacidad hoy la tienen las empresas y no la tienen los estados, ¿no? Entonces, un poco el planteo del libro es, tal vez, esta institucionalidad que tenemos del siglo XIX y que seguimos pensando que los valores en que se asienta y los valores que intenta traducir para la vida de la gente son deseables, ¿sí? Requiere adaptaciones más bien estructurales, ¿no? Para funcionar bien en el contexto de el mundo transformado que hoy tenemos, ¿no? Ya, y estamos tema, con Juan Pablo Luna a propósito. Ya, a propósito, tú mencionabas estos casos, o sea, hablas como de esta dimensión abstracta, de las reformas estructurales que hay que hacer, pero por otro lado, mencionabas estos casos como de la vida cotidiana, de cómo afecta la democracia a la vida cotidiana. El caso de la familia que tiene detenido, pero igual tiene detenido al hijo, pero igual vota por Bukele, los casos de los jóvenes en Argentina. Y tú mismo en el libro vas contando experiencias que a ti te han tocado en relación a la democracia, que te han dejado como con una visión desencantada. Por ejemplo, está tu experiencia que te viste envuelto en el caso de Democracia Viva. Ahí explicas bien que se supone que eras parte del directorio, que finalmente el directorio no se había constituido legalmente. Está la explicación en el libro que puedes leer, pero ¿qué lección sacaste de este episodio? Pucha, por un lado, yo esto debía haberlo conocido mejor y no lo conocía, lo descubrí a raíz del caso, digamos, y de lo que pasó ahí. Y esto es específicamente chileno, ¿no? El rol que tenían las fundaciones en implementar política pública en Chile, ¿no? Yo vengo de Uruguay. Siempre en Uruguay el Estado tiene un rol mucho más central, el Estado como implementador y como, digamos,
implementador monopólico de la política pública. Como actor directo, digamos. Directo, ¿no? ¿sí? Yo no pensé, y me enteré a raíz, digamos, de lo que generó el caso, ¿sí? El grado en el cual la política pública, en relación con la gente en Chile, ¿sí? Estaba mediada por estas fundaciones, ¿no? Y eso a mí me parece un tema, digamos, es muy chileno, ¿no? Pero me parece que es bien interesante para pensar, por ejemplo, la llegada de los partidos políticos al territorio, ¿no? Yo desde hace mucho tiempo vengo diciendo, bueno, los partidos políticos en Chile no tienen llegada territorial, han perdido raíces en la sociedad, ¿sí? Eso tiene que ver en parte con que el Estado y los partidos se han ido retrayendo, me parece porque parte de la política pública está siendo administrada e implementada por fundaciones que sustituyen ese rol, ¿no? Lo mismo pasa con algo, esto lo ha planteado Sergio Toro y entiendo que está trabajando en una investigación sobre esto, con algo que uno de alguna manera ve como positivo en algunos sentidos, que es la informatización del Estado, ¿no? Cómo hoy uno puede hacer muchos trámites vía página web, ¿sí? Y Sergio lo que argumenta eso es bueno, y es bueno sobre todo para quienes podemos hacer los trámites por internet, pero aleja a la política pública, aleja al Estado, aleja a la mediación política de la gente que hoy ya no va a la municipalidad, que no va a la oficina pública, que no tiene esa relación más personal, ¿no? Y hace que el Estado empiece a parecer más un proveedor de servicios únicamente, digamos, sin las otras funciones que tiene un Estado y que tiene la política y la mediación. O sea, el Estado se empieza a parecer a Google, digamos. Claro. O Exacto. sea, es un equivalente, pierdes como el contacto. Y no solo se empieza a parecer a Google, sino que funciona peor que Google, ¿no? Entonces, claro, además. Y ahí obviamente hay problemas de legitimidad. Ya, pero es ejemplo, interesante, ¿no? Tú dices, es muy chileno lo de las fundaciones y el alejamiento de los partidos del territorio, porque a lo mejor es una cuestión no solo de capacidad, sino también de vocación, porque sinceramente es mucho más fácil, entre comillas, dedicarse a administrar el Estado y ciertos grupos de poder y la política profesional propiamente tal, que el trabajo de levantar la casa en el campamento, digamos. Sí, y genera menos impugnación, genera menos, es mucho menos glamoroso, ¿no? Sí. Pero el problema que eso genera es que después es muy difícil gobernar, es muy difícil, o sea, uno tiene una opinión pública que anda a bandazos, ¿no? Pero donde hay muy poca legitimidad, ¿no? Hay muy poca vertebración de intereses, hay muy poca capacidad, y eso también me parece que es algo que caracteriza a Chile en términos comparados, de la élite política, de la élite económica, social, de conectar con lo que la gente está viviendo. Eso te quería preguntar yo también, porque en el libro tú también cuentas que te tocó post-estallido, te llamaron de muchas de empresas como para pedir diagnóstico. En esa época que estaba todo el mundo ávido de diagnósticos, de entender lo que estaba pasando. Y tú tienes una visión muy crítica de la élite chilena, de la élite en general, política, empresarial, de los medios. ¿Por qué tan crítica? Pareciera como a veces cuando uno lee el libro que fuera como la peor élite de Latinoamérica. A mí me llama mucho la atención, y de nuevo en esto la historia pesa. Yo soy uruguayo, es una sociedad que tiene una élite muy débil, ¿no? Hay un escritor uruguayo que decía: Uruguay no tiene ricos, tiene riquitos, ¿no? Es una élite, digamos, quebrada en términos históricos entre campo y ciudad, donde nunca, digamos, logra, por ejemplo, algo como lo que se logra generar en Argentina, la élite de la Pampa, ¿no? Que sigue expresándose en el polo antiperonista en Argentina muy consolidado. En el caso de Uruguay es una sociedad con élites más débiles, y eso a mí es de donde pienso Chile, ¿no? Y a mí algo que me llama la atención, creo que lo cuento en el libro, no me acuerdo, vamos, pero por ejemplo, uno de los directorios a los que fui en ese momento me decían: bueno,
A partir del estallido nosotros ahora tenemos un día al año en el que bajamos al comedor, al casino y almorzamos con nuestros colaboradores, ¿no? Y mi pregunta fue, ¿por qué no lo hacen todos los días? ¿No? ¿Por qué es un día especial al año? ¿No? ¿Por qué no hay una relación social ahí? ¿Por qué tiene que ser especial que yo baje a comer al casino con mis empleados? Que tampoco, esta cuestión de los colaboradores a mí siempre también me llama un poco la atención, es un eufemismo. ¿Por qué no reservar un día para el almuerzo del directorio y el resto del año, o el resto del mes, uno come con sus pares? Son pares, ¿no? Esa distancia social que se manifiesta en el territorio, en esta caricatura de las 3 comunas, pero no es caricatura, ¿sí? Para mí hace que la élite chilena se quede muchas veces sin herramientas para pensar a la sociedad, para entender a la sociedad, y de nuevo, sin capacidad de entablar una relación más horizontal, menos... Te doy otro ejemplo, digamos, esto fue una discusión que tuvimos en el WhatsApp de la Escuela de Gobierno en algún momento, que era algo así, digamos, la discusión tenía que ver con qué tenían que hacer, digamos, las élites políticas, ¿no? Y alguien dijo, bueno, el problema es que si bajan, digamos, a hacer terreno, se van a radicalizar, ¿no? Se van a poner más radicales si van a terreno y si se relacionan más con la gente. Y mi argumento fue, no, es completamente lo contrario. La gente es muy razonable en Chile. Lo han probado los 2 procesos constituyentes también, ¿no? La gente es mucho más razonable que élites que están polarizadas, que están quebradas en términos, por ejemplo, de lo que fue el estallido, el octubrismo, digamos, sobre visiones muy, digamos, que son eslóganes sobre la realidad, ¿sí? Y que tienen muy poca conexión y muy poca profundidad en términos de interpretar una sociedad, ¿sí?, que está frustrada, que está hastiada en cierto sentido de el debate político, pero no por falta de radicalidad, sino porque ese debate se ve como un debate ajeno a lo que vive el común de la gente en el país. Democracia muerta se llama el libro, Chile, América Latina y un modelo estallado. Doctor Juan Pablo Luna, que es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, politólogo, y es nuestro invitado de hoy en el RATPAC, en la mesa de editoras, aquí en Mesa Central. Juan Pablo, muchas gracias por la gentileza. No, a ustedes, un placer. Que tengan una estupenda semana. Angélica Bulnes, vamos a estar atentos a... Bueno, se esperaba